La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Este estudio bíblico tiene como lema: las Sagradas Escrituras, su inspiración total, la utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para equipar a los creyentes para toda buena obra. Pero también es cierto que esta enseñanza no reemplaza la iglesia. Tenemos que aprender y aceptar que la vinculación a la iglesia es vinculación a Cristo. Es un deber, es una necesidad, es algo que debe nacer en el corazón de una persona que ha sido convertida, arrepentida, salvada. Una cosa que nace voluntariamente, que nace con amor, que no es una carga, que no es una cosa desagradable. Es algo que se vuelve una necesidad de nuestro espíritu. Busque entonces pronto una iglesia sana, una iglesia saludable, donde usted pueda adorar en comunidad, en cuerpo, corporativamente, como lo quiere Dios, con otros que creen lo mismo y saben lo mismo que usted. Si necesita ayuda, le hemos dicho, cuente con nosotros. 311-480-9545. 311-848-4052. Este estudio bíblico está hecho específica y concretamente para los miembros y los asistentes de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio, como una forma de alimentar sus almas, de ministrarlos pastoralmente, de ayudarlos a conocer mejor y a tomar el hábito del estudio bíblico, imprescindible para la vida espiritual. También está dedicado exclusivamente a mis discípulos que están por el mundo, en la amada Pasto Nariño, en Cali, en Cartagena, en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en varias partes, y que estudian conmigo la bendita palabra de Dios. No pretende este estudio bíblico volverse universal o tampoco pretende tener seguidores, como se suele hacer hoy en día con los asuntos en las redes sociales. Cada uno busque su iglesia, busque su pastor, busque el cuerpo que necesita para crecer. Estamos ministrando a la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro ministerio. Si usted llegó por voluntad soberana de Dios a este programa y necesita un vínculo mejor, no dude en comunicarse con nosotros y lo ministraremos en otras formas para que en cierta forma, en cierta manera, usted tenga una iglesia a la cual pertenecer. Estamos aquí con las puertas abiertas y los esperamos con todo amor. No olviden, 311-480-9545, aplicación WhatsApp. 311-848-4052, también con la aplicación WhatsApp, y estamos a sus enteras órdenes con todo amor y cariño. Ahora nos vamos a encomendar al Señor como siempre lo hacemos. Padre Celestial, necesitamos tu socorro, tu ayuda, tu bendición, para que podamos fielmente, de acuerdo a tu santa voluntad y a tu propósito, mantenernos en tu santa palabra y nada más que en la palabra. Bendice a cada oyente, bendice a cada seguidor, bendice a los miembros de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios y a mis discípulos en el país y en el mundo, que estudian conmigo con seriedad, con entrega, con perseverancia, que estudian la Biblia. Bendícelos grandemente, que tu paz y tu gozo, tu gracia estén con todos ellos, y que el Santo Espíritu avive el don que me ha dado y que nos ayude tanto a mí como a mi esposa para que podamos leer con sentido, con entendimiento, con mucho amor la palabra de Dios y exponerla con fidelidad, con la guía tuya, con la ayuda tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 18 al 30. No hablo de todos vosotros,
Yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Como ustedes, lógicamente, ya lo han descubierto, aquí está la descripción de lo que fue el anuncio de la traición de Judas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor había hablado a menudo de sus sufrimientos y su muerte, sin esa turbación de espíritu como la que ahora devela cuando habla de Judas. Cristo habló muchas veces de que iba a morir, y lo hizo con serenidad, con tranquilidad, con algún tipo de perturbación, pero no notoria. Pero ahora que se refiere a Judas, uno puede notar que hay angustia, que hay sufrimiento en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No es difícil comprender el dolor de una traición. En mi opinión, todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, quizás en más de uno, hemos sido traicionados y, lo peor, hemos traicionado. Y en ambos casos, hemos visto cara a cara el dolor y la angustia que engendra una traición. El mundo de hoy está muy descompuesto. La traición y la deslealtad son pan de cada día y asunto cultural aceptable en la práctica diaria, aunque repudiable en la teoría. La deslealtad es uno de los pecados al cual somos entregados cuando intencionalmente le damos la espalda a Dios. El catálogo de pecados y maldades descritos en la carta a los Romanos en el capítulo 1 contempla la deslealtad y la traición. Romanos capítulo 1, versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Características todas de muchos de los seres humanos hoy día, de muchos de los grupos sociales hoy día. Eso no tiene misterio, eso no es nada raro, no es nada traído del otro mundo y mucho menos calumnioso o falso. Cuando leemos este catálogo de resultados, al estar bajo la ira de Dios, nos parece estar viendo con toda claridad la condición del mundo hoy día. Nadie quiere escuchar, tampoco aceptar como verdad innegable la siguiente declaración. Escúchela con toda atención. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto es el fruto que produce un corazón lleno de tinieblas, y esto sucede cuando nosotros le damos intencionalmente y con pleno conocimiento la espalda a Dios, quien es innegable en su existencia, en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su justicia. Esto nadie lo puede negar. Lo quieren negar y se empecinan en negarlo, pero no porque les falte información o les falte sentido común para entender que hay una mente superior, una inteligencia muy grande, infinita, que ha ordenado todo esto. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como ustedes lo pueden deducir fácilmente, todo pecado es una negación arrogante de Dios, de su gloria, de su honra, de su existencia, de su poder, de su gracia, de su palabra, de su misericordia y su justicia. Lo que el enemigo de Dios y de sus creyentes quiere erradicar de la mente y el corazón de las personas es la verdad de que hay un Dios creador y que nosotros somos criaturas y además en franca rebeldía con nuestro Creador o contra nuestro Creador. Cada negación es una verdadera traición, en este caso a Dios concretamente, y un Dios lleno de amor, de compasión, de bondad y de misericordia, el cual es bendito por los siglos, como lo proclama su revelación misma. ¡Cuánta ofensa para el Creador del universo y de todos nosotros, de parte de sus criaturas y de aquellas creadas a su imagen y semejanza, con pleno raciocinio o plena capacidad de raciocinio, condición moral, condición intelectual, volitiva, espiritual! No podemos hablar del dolor en Dios. Él es, fue y será feliz y autosuficiente en sí mismo, por la eternidad. Pero sí puedo hablar del ardor de su ira. El dolor que causa nuestra traición cayó sobre Cristo y Él sufrió lo indecible. Recuerden que Él es 100% hombre, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Cristo sufrió lo indecible con trascendencia insospechada al cargar sobre sí esta miserable condición nuestra, siendo Él el más recto, el más sincero y leal de los hombres sobre la tierra. Por eso, sin olvidarnos que hoy por hoy, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo único y amado del Padre, es 100% hombre y es 100% Dios, en una sola persona. Por todo aquello y todo esto, los pecados de los cristianos son la tristeza de Cristo. Cada pecado es una traición. Y estamos viendo en el pasaje que estamos analizando cuánto dolió la traición de Judas a nuestro Señor. Cuánto le dolió la negación de Pedro. Cuánto le dolió el abandono de todos sus amados, cercanos discípulos, apóstoles. Escúchenme bien. No tenemos que limitar nuestra atención a Judas.
No tenemos que empezar a odiar y a montarle una persecución o un desprestigio o una condenación a Judas. Ya Judas está sentenciado por la eternidad. No te preocupes por él. Preocupémonos por nosotros, porque también en determinados momentos somos Judas. La profecía de su traición, de la traición de Judas, puede aplicarse a todos los que participamos de la misericordia de Dios y las recibimos con ingratitud. Esas misericordias las recibimos con indiferencia, con apatía, con liviandad y hasta con desgreño. Eso es traición. Eso es ser Judas. Pongamos nuestra atención sobre el siguiente asunto. El infiel solo mira las Escrituras con el deseo de quitarles su autoridad y destruir su influencia. Es un Judas. Es alguien que está reprobado por el plan de Dios. Si ponemos la atención sobre el hipócrita que profesa creer las Escrituras pero no se gobierna por ellas. Si ponemos la atención sobre el apóstata que se aleja de Cristo por una tontería cualquiera como oportunidad para justificación de su deserción, debemos también poner los ojos sobre nosotros como cristianos que traicionamos al Señor todos los días de nuestra vida. Y debemos luchar, debemos tratar de erradicar esa tendencia en nosotros a la deslealtad, a la ingratitud, a la indiferencia, a la apatía, al desgreño, a la negligencia, al desdén. Tenemos que comenzar a mostrar un poco más de entusiasmo por lo que Dios hace por nosotros, determinó desde la eternidad que haría por nosotros para que estuviéramos con Él por la eternidad. Así pues, la humanidad sustentada por la providencia de Dios, luego de comer pan con Él, alza contra Él su calcañar. Todos, en algún momento, le hemos traicionado. Todos. Pero la gracia del Señor es mayor que cualquiera de nuestros pecados y por eso siempre tenemos que confiar que Cristo pagó en la cruz nuestras maldades para que podamos ser templo de Dios y habitar con Él por la eternidad. El único pecado que no será perdonado será el pecado de la incredulidad, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que aplica en nosotros la salvación. Si despreciamos eso, si despreciamos el Evangelio, si despreciamos la oferta de paz de Dios y así nos sorprende la muerte física, no tendremos perdón jamás. Pagaremos nuestra deuda contraída con Dios en la persona de Adán y de Eva por la eternidad, en el infierno. Así que pongámosle atención a estas cosas, analicemos bien el asunto y tengamos muy claro lo que Dios ofrece con su gracia, tomémoslo en serio, abracemos la oferta del Señor, pero sin olvidar que la fe y el paso que necesito dar para abrazar su oferta es también un don de Él. Judas salió como un cansado de Jesús de Nazaret. Se había cansado del Señor, ya había llegado al límite y se había cansado de sus compañeros los apóstoles, como uno de aquellos cuyas obras son malas. Por tanto, aman las tinieblas más que la luz. Desprecian el compañerismo, la comunión. No rinden cuentas, no tienen a quien confesar sus dudas, sus tentaciones, sus problemas. No piden ayuda, no piden solidaridad, no piden oración, no piden a Dios el socorro para discernir correctamente los asuntos de su vida. Escuche bien lo que dice la Escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Las preguntas obligadas en este momento serían: ¿está usted convencido o convencida que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿Usted está cierto o está cierta
convencido o convencida de que Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, estuvo en la tierra, que fue hecho hombre, que habitó entre nosotros? Recuerden que la fe es la certeza y la convicción. Recuerden eso. La otra pregunta que tenemos que hacernos frente a este pasaje que estamos meditando hoy en día es: ¿estás plenamente cierto, cierta, convencido, convencida de que Jesucristo, la luz que alumbra a todo hombre, es el creador del universo? ¿Verdadera y honestamente le conoces? ¿Deseas ardientemente conocerle más y más? ¿Eres consciente? ¿Estás ciertísimo, ciertísima, absolutamente convencido o convencida que Cristo, la luz que alumbra a todo hombre, ha llegado a ti? ¿Está con usted? ¿Eres de aquellos que el Padre entregó a Cristo para salvación, para que recibieras vida eterna? Este es el examen que debes hacer idealmente cada día, pero con mucha frecuencia. Reformado, siempre reformándose, siempre progresando, floreciendo en la vida terrenal más y más, en preparación a la llegada a la verdadera patria, la patria celestial. Cuán gloriosas son las palabras de Pablo cuando presentía que estaba en sus últimos días, preso, cargado de cadenas, mientras esperaba el día en que ordenaran su ejecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bienaventurado es el ser humano que pueda decir esto con integridad al final de su vida terrenal. Que Dios nos dé esa gracia y que en nuestro epitafio se pueda leer: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. No perdamos de vista el versículo 35 de la lectura que acabamos de escuchar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Indiscutiblemente, el fruto que todo verdadero discípulo de Cristo debe mostrar en su vida es el amor. Y sobre esto habría mucho que decir, pero por ahora pensemos en lo siguiente. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si, como dice el versículo 35 del capítulo 13 de San Juan, el cual hemos leído hace poco y que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el dar mucho fruto es lo que me hace a mí un verdadero discípulo de Cristo. Lo que mi vida debe producir es amor, obediencia, sumisión. El amor lo encierra todo. El amor es el gran fruto, compuesto de muchas otras cosas.
aborreciendo lo malo y amando lo bueno, no solamente para mí, sino también para los míos, para mi familia, para mi esposa y para los demás. Qué hermosa es la doctrina social de Cristo. Cuánto bien nos haría volver a vivir un verdadero cristianismo bíblico. Cuánto bien nos haría. Esto es lo que verdaderamente necesita nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros parientes, nuestros amigos, compañeros y compatriotas. Qué distinto sería el carácter y el comportamiento y los resultados de los políticos y los que se dedican al arte de gobernar. Qué gran oportunidad de servicio y de amor para con los demás. Es una desgracia que en la mayoría de los casos estas posiciones sirvan únicamente al mal y al perjuicio de un gran número de nacionales. Es deber de cada colombiano orar por el país, por los colombianos, trabajar para mejorar nuestro entorno y suplicar a Dios hombres rectos, íntegros de corazón, dulce y amoroso para servir a la nación. Ahora, esto debe ser muy claro y evidente entre los cristianos. Y me pregunto a veces si en verdad estamos alumbrando en este país en medio de esta generación perversa como hombres y mujeres que seguimos al que amó de tal manera que se entregó y se humilló hasta la muerte de cruz para que nosotros pudiésemos tener una nueva vida. Cristo había sido glorificado en muchos milagros que obró, pero habla de ser glorificado ahora en sus sufrimientos, en su crucifixión, como si eso fuera más que todas sus otras glorias en su estado de humillación. Así fue hecha satisfacción por el mal hecho a Dios a causa de nuestro pecado. No podemos seguir ahora a nuestro Señor a su dicha celestial, pero si creemos verdaderamente en Él, le seguiremos en el más allá. Mientras tanto, debemos esperar su tiempo, su llamado y hacer su obra. Hasta el último día. Antes que Cristo dejara a los discípulos, les daría un nuevo mandamiento. Ellos tenían que amarse unos a otros por amor a Cristo y conforme a su ejemplo buscar lo que beneficia al prójimo y fomentar la causa del evangelio como un solo cuerpo animado por una sola alma, por un solo espíritu, por una sola fe, por un solo Dios. Este mandamiento aún parece nuevo para muchos profesantes de la religión cristiana. Muchos llamados cristianos no toman este mandamiento en serio. En general, los hombres notan cualquier otra palabra de Cristo antes que estas acerca del amor a Él y al prójimo. Los dos grandes mandamientos que resumen toda la ley. Por esto se revela, si los seguidores de Cristo no se demuestran amor unos para con los otros, si no se demuestran amor unos a otros, dan causa para sospechar de su sinceridad y de su autenticidad. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Qué enunciado tan claro y tan práctico acerca del amor que Dios nos pide. Sin fingimiento, es decir, auténtico, íntegro. ¿Y cómo se logra? Muy fácil. Pasando por alto lo malo, dejando lo malo, aborreciendo lo malo y siguiendo con amor todo lo bueno, haciendo todo el bien posible, para lo cual nos capacita y nos equipa la palabra de Dios. Por eso mi énfasis y por eso mi estribillo. Necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios, solamente de la palabra. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos una nueva reforma. Colegas de ministerio que llegan a escucharme porque lo desean o por accidente, necesitamos revisar nuestra predicación. Necesitamos revisar nuestra manera de conducir el pueblo de Dios. Necesitamos reformar
lo que enseñamos, porque debe ser ajustado estrictamente al testimonio de los profetas y de los apóstoles, para que el hombre de Dios, el creyente, esté enteramente preparado para toda buena obra. Lo único que necesita es la Escritura, la sola Escritura. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús profetiza la negación de Pedro. Cristo todo lo sabe. Pedro pasó por alto lo que Cristo dijo sobre el amor fraternal, sobre el nuevo mandamiento, pero sí se percató y sí le dio importancia a aquello sobre lo cual Cristo los mantuvo ignorantes durante todo el tiempo, el tipo de muerte que iba a tener y especialmente la traición de Judas. Común y fácil es tener más celo por saber cosas secretas, cosas misteriosas, cosas del futuro y detalles especiales y específicos. Esto es lo que suscita lo que Pablo llama la comezón de oír. Y estas cosas solo corresponden a Dios, pero la gente está empeñada en que tiene que saberlo. Que por cosas reveladas, está más interesada por esas cosas que solo le pertenecen a Dios, que están en el misterio, que están ocultas y quieren despreciar las cosas reveladas que nos corresponden a nosotros y a nuestros hijos. Vale decir, a veces se tiene más deseo de satisfacer nuestra curiosidad que dirigir nuestra conciencia hacia la verdad y lo cierto y lo revelado en las Sagradas Escrituras. Saber qué se hace en el cielo o cómo va a ser el cielo, más de lo que debemos hacer para llegar allá. Hay gente muy interesada en saber cómo será eso, cómo viviremos allá. ¿Habrá perritos? ¿Habrá niños? ¿Habrá esto? ¿Habrá lo otro? Pero no nos preocupamos de establecer con certeza y con seguridad la forma de llegar a ese cielo. Que pronto se deja de hablar sobre lo que es claro y edificante mientras se sigue el debate dudoso como lucha interminable de palabras. No digo que no pensemos, que no soñemos, que no especulemos, pero eso no es lo importante. Eso no es lo que debe cautivar nuestra atención. Que Dios nos dé la gracia de no distraernos con los debates humanos de cualquier índole, cosa distinta a los intereses del reino celestial, que es lo único verdadero y que no es vanidad. Somos dados a tomar mal que nos digan que no podemos hacer esto o aquello, aunque sin Cristo nada podemos hacer. Cristo nos conoce mejor que nosotros mismos y tiene muchas maneras de descubrir a los que ama y esconder el orgullo para ellos. Dediquémonos a, primero, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segundo, a amarnos fervientemente unos a otros con corazón puro y auténtico. Y tercero, a andar humildemente con nuestro Dios, de la mano de Él, de la guía de Él. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mis queridos seguidores, miren cómo andan. Miren si tienen certeza y convicción de lo que la palabra dice y enseña. Que usted cree mucho en la devoción de fulano o fulana de tal. Pues examine a raíz de la Biblia, no de lo que yo le diga, ni lo que le digan otros hombres. A raíz de la Biblia, en la Biblia, con la Biblia. Examine si esa devoción es legítima o no, si es bíblica, si está sustentada en las Sagradas Escrituras. Lo único que usted necesita para ir al cielo es las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no entiende eso, si usted todavía piensa que tiene que ayudarle a Dios para llevarlo al cielo, si usted piensa que fulanita, sultanita, menganito lo ayudan para ir al cielo,
está equivocado. Debe mirar con diligencia cómo anda. Le advierto, yo quisiera que ninguno de mis parientes muriera, que no muriera otro. Cada rato recibo noticias, se murió fulano, se murió sultano, el primo, el tío, el hermano. Quisiera que no muriera ninguno de ellos sin la certeza y la convicción evidente en sus vidas de que solo Cristo es el Salvador. También para ustedes, a quienes Dios me puso a cuidar en esta tierra como pastor, no quiero que fallezca nadie en mi congregación sin tener la certeza de que murió convencido o convencida de que Cristo es el único Salvador. Lo único que necesitamos es la palabra. Necesitamos enamorarnos de la palabra. Necesitamos encontrar las respuestas a nuestra vida, al sentido de la vida, en la palabra de Dios. No en los políticos, no en los caudillos, no en las ideologías, no en ningún pensamiento humano, solo en las sagradas escrituras, en Dios, en el pensamiento de Dios, en la revelación sobrenatural que habla de Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Los amo con todo mi corazón y en la voluntad de Dios nos encontraremos en el próximo estudio. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.